Las relaciones entre el político don Pablo Iglesias Turrión, fundador de Podemos, y la cadena SER del grupo Prisa no siempre han sido idóneas, especialmente cuando se produjo la lucha entre el pablismo y el errejonismo por el control de la Federación de Podemos en Madrid. Hay que tener en cuenta, en el contexto, que desde el año 2014 don Íñigo Errejón era tertuliano de la cadena SER. Había una tertulia de políticos y era el señor Errejón el que representaba a Podemos. En septiembre del año 2016, el sector del señor Errejón dio la sorpresa al anunciar que presentaban a la concejal del Ayuntamiento de Madrid, la señora doña Rita Maestre, entonces pareja del señor Errejón, como candidata a ser secretaria general de Podemos en Madrid. Era una sorpresa para el sector del señor Pablo Iglesias, que por aquella etapa estaban preparando una candidatura oficialista que debía encabezar el señor don Ramón Espinar, reportero en su día en el programa La Tuerca del señor Iglesias. Por eso cuando al señor Iglesias le preguntaron que qué le parecía que la señora Maestre se hubiera presentado como candidata, se apresuró a decir que iba a haber candidatas mejores. Estoy convencido que va a haber muchas propuestas mejores que las que se han hecho hasta ahora, Seguro que habrá gente que pensará que hay candidaturas mejores, por supuesto, pero ese es el debate. Creo que la política implica que a veces estamos todos de acuerdo y otras veces menos, que yo hubiera preferido que ocurrieran de una manera distinta. Yo hubiera preferido no enterarme por la prensa de que se presenta una lista en una rueda de prensa. Ya para ese momento, las diferencias entre el señor Errejón y el señor Iglesias eran abiertas. Después de mucho tiempo, de un tiempo caliente, de un ritmo acelerado, ahora hay que adaptarse a un ritmo un poco más pausado y por tanto toca hacer una política más de posiciones. Podemos construir un torpe silogismo según el cual hay que parecerse un poco a los partidos tradicionales para que te vote la gente que en el pasado votaba a los partidos tradicionales. Pues yo os digo una cosa, el día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de la desigualdad, ese día seremos uno más y ese día no tendremos ningún sentido como fuerza política. Y claro que damos miedo, porque es imposible ser decente en política sin dar miedo. ¿Puede contar cómo es el día después de la guerra abierta que ustedes protagonizaron ayer? Como todos los días, un día en el que discutimos de política, que es lo que hemos hecho y lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto y somos compañeros. ¿Reconocerá que les hace daño? Reconocemos que discutimos de política y que a lo mejor los españoles tienen que acostumbrarse a que se contrastan ideas en abierto y somos compañeros. Y por tanto, la elección del secretario general de Podemos en Madrid iba a ser la primera batalla. En medio de ese proceso de primarias para elegir quién era el secretario general de Podemos en Madrid entre la señora Maestre y el señor Espinar, entró una información de la cadena SER. Lo firmaba la periodista doña Mariola Rubio e informaba de que el señor don Ramón Espinar se había beneficiado de un piso de protección oficial. Había dos puntos controvertidos en el hecho de que el señor Espinar hubiera tenido esa vivienda protegida. El primero era que sorprendía que alguien de tan joven edad y sin trabajo alguno, sin ingresos, se le hubiera podido adjudicar esa vivienda. Se deslizaba una insinuación de que el señor Espinar podría haber tenido un trato de favor por ser hijo de don Ramón Espinar, del PSOE, por entonces consejero de Caja Madrid, entidad de la que llegó a ser vicepresidente. De un 15% que se guarda la cooperativa le toque al hijo del que está en Caja Madrid, que además está con el alcalde de Alcobendas, vamos a hablar claro. O sea, eso es un dedazo en toda regla. Ramón Espinar Gallego fue el alcalde más joven de España. Fue portavoz del gobierno de la comunidad y presidente de la Asamblea de Madrid. Fue consejero de Bankia y gastó 178.400 euros con una tarjeta Black. Entiendo que no tengo ninguna responsabilidad en lo que hace nadie más que lo que hago yo. Yo asumo las responsabilidades de mis actos hasta las últimas consecuencias, de todos ellos, pero no asumo los de ninguna otra persona. Lo que hagan otras personas no forma parte de mis responsabilidades, sino de las suyas. No es un debate personal. ¿Qué quiere? ¿Conoce usted a alguien cercano a usted que haya utilizado las tarjetas de Caja Madrid? ¿Pero por qué quiere usted hablar de esto el ¿Sí día que sale o no? el escándalo de Bárcenas? ¿Pero por qué quiere usted ¿Sí hablar? o ¿Pero no? por qué quiere usted hablar de las tarjetas Black conmigo? Sepa usted, sabiendo usted que si yo no usted tengo viene a atacar absolutamente nada que personalmente, ver? le atacaré Ataque personalmente. Esta es una regla. El segundo punto controvertido es que el señor Espinar no se había quedado esa residencia, sino que la había vendido. Y la había vendido a un precio mejor que el precio de adquisición, lo que se llama en el argot de las viviendas especular con la vivienda. Y era algo que el propio don Ramón Espinar había criticado en su breve etapa como diputado de Podemos. No, señor presidente, el objetivo final de la promoción de vivienda pública no es venderla. El objetivo final de la promoción de vivienda pública es garantizar el acceso al derecho a la vivienda de la ciudadanía que no puede acceder en mercado libre.
Ese es el objetivo. Lo que ha habido es una ganancia, por lo tanto ha habido especulación. Además, ayer Ramón Espinar, que es yo creo que deliberadamente confuso en su rueda de prensa, habló de una plusvalía de 19.000 euros. Pero como Ramón Espinar no llevó ninguna documentación a la rueda de prensa, a pesar de que fue muy prolijo en datos, pero no lo respaldó con documentos, nos encontramos con una discrepancia. Según el registro, según, digamos, lo que certificó el notario, la diferencia entre el precio al que compró la vivienda y el precio a la que le vendió es de 30.000 euros. ¿Qué hace Ramón Espinar? Él rebaja la ganancia diciendo, bueno, pero es que tuve que pagar el IVA, es que tuve que pagar el notario y el registro. Pero bueno, esos son gastos que trascienden los propios de la vivienda. Entonces, en cualquier caso, Ramón Espinar reconoce una ganancia de 20.000 euros. Hay especulación en tanto en cuanto hay una venta de una vivienda y se produce beneficio, o sea que sin duda hay especulación. Desde el partido político Podemos, y en particular desde el sector pablista, no quisieron poner la lupa en estas dos controversias, sino que la pusieron la lupa en la campaña mediática, la conspiración. En este caso, al frente de la conspiración, estaría no la periodista Mariola O. Rubio, no la cadena SER que dirigía entonces el señor don José Manuel Romero, sino el presidente del Grupo Prisa, don Juan Luis Cebrián, que habría sido quien había ordenado esa operación para perjudicar al señor Espinar y, por tanto, beneficiar a doña Rita Maestre y al errejonismo. Voy a poner la cara y voy a dar las explicaciones que me pidan siempre, pero yo no voy a comulgar con ruedas de molino. Esta información está hoy en los medios de comunicación porque quien ha sacado la información no quiere que yo sea secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, y quien ha sacado la información es el Grupo Prisa. Que quería decirle al señor Cebrián que todo el mundo se puede inscribir en Podemos, que si quería participar de las primarias de Madrid bastaba con entrar en participa.podemos.info y votar como cualquier otra persona. Que es una información inexacta y tramposa, pero tengan claro una cosa, el señor Cebrián, y no lo digo yo, lo ha dicho Pedro Sánchez, lo han dicho sus propios editoriales de los medios de comunicación, y ha intentado poner a Mariano Rajoy de presidente y ha tumbado o intentado tumbar a un secretario general en el Partido Socialista. En nuestro caso, que tengan muy claro... La diputada de Podemos... Claro que en este país, cuando se atacaba a Tania Sánchez porque eso me debilitaba a mí en tanto que secretario general de Podemos, y eso ahora no ocurre, y lo que ocurre es que atacan a Ramón Espinar porque han decidido que es mi candidato. Y esto es obvio que es así, Antonio, lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Suponiendo que el objetivo de la cadena SER hubiera sido interferir en aquellas primarias y perjudicar al candidato de don Pablo Iglesias, no lo consiguieron, dado que el señor Espinar ganó aquellas primarias a la señora doña Rita Maestre y se convirtió, por tanto, en el nuevo secretario general de Podemos en Madrid. Lo que ha ocurrido, Ana, lo que ha ocurrido es que ha habido sectores que se han querido con derecho hacer en Podemos lo que habían hecho con el PSOE. Y les ha salido mal. Porque Oye, Podemos es una fuerza política que diferente. Para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando, te estás refiriendo a la información que publicó la cadena SER sobre el piso de Ramón Espinar en pleno proceso de primaria. Y yo, como Ana, creo que sobrevaloras el poder de los medios de comunicación, por lo menos en Mira lo este que pasa momento. en Estados Unidos. Porque fíjate que si hubiera sido cierto que el Grupo Prisa o la cadena SER estaba en una campaña para cargarse a Espinar o al sector oficialista de Podemos, le ha salido el tiro por la culata. Claro. Porque ha ganado las primarias. Claro. Lo cual quiere decir que estamos en un proceso de revisión de todo, en la política, pero también en los medios de comunicación. Yo sabes que te quiero la mucho. influencia Pero a que veces se te tenían va los con las teorías medios. conspiranoicas. No fue el último pulso que tuvo el señor Iglesias con la cadena SER. A raíz de la asamblea de Vistalegre II de principios del año 2018, cuando el señor Iglesias derrotó al señor Errejón, el señor Iglesias destituyó a Errejón como portavoz del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso. Y de la misma manera, entendió que también podía destituir al señor Errejón como tertuliano de Podemos en la cadena SER. La cadena SER, y Hora 25, que entonces conducía a doña Ángeles Barceló, entendió que no era Podemos quien decidía quién iba a su tertulia y que ellos querían seguir invitando al señor Errejón. A pesar de ello, en el siguiente programa, el señor Errejón no acudió y, a pesar de no haber sido invitada, se presentó doña Irene Montero diciendo que ella era la representante oficial de Podemos en el programa de la SER, llevando a la señora Barceló a hacer un tenso editorial contra Podemos y esa forma de actuar ante los medios de comunicación. Última cosa, esta noche, antes de que empezara el programa, cuando yo ya estaba aquí en la sala del Guernica, Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, se ha presentado a la puerta del museo exigiendo participar en el programa, a pesar de que ya se le había comunicado insistentemente que ella no había sido invitada. Se le ha explicado de nuevo que la cadena SER no acepta imposiciones a la hora de confeccionar la lista de los invitados a sus programas, que son los programas los que eligen
a los invitados, y los invitados evidentemente pueden decidir si quieren venir o no, pero es el programa quien elige a los invitados. La SER ha invitado a Irene Montero a acceder al edificio, a estar presente como están los oyentes que nos acompañan aquí en el programa, contemplando el Guernica de Picasso, pero Irene Montero, Podemos, ha declinado esta invitación, con lo cual hoy Podemos no tiene representación en la mesa política que todas las semanas, desde hace casi 3 años, salvo que la agenda se lo impidiera, ha estado representado por Íñigo Errejón, a quien Podemos le ha impedido seguir participando. Mudanzas de los tiempos. Ahora parece que las relaciones del señor Iglesias con la cadena SER, de la que ahora es tertuliano, son bastante mejores. Y en cambio sus relaciones con el señor Espinar diría que se han enfriado bastante. Informaciones políticas es señalarnos y manipular a la opinión pública creando conspiraciones. Yo no creo en conspiraciones, no las he creído nunca.